Hola a todos. ¿Hace un poco de química? Hoy vamos a resolver un ejercicio de la BAU de Madrid, correspondiente al tema de equilibrio químico. Se introducen 46 gramos de tetraóxido de dinitrógeno en un recipiente de 1 litro a 359 Kelvin y se cierra. Cuando se alcanza el equilibrio que tenéis ahí, la presión parcial de dióxido de nitrógeno es 10 atmósferas. Apartado A. Calcula la presión total de la mezcla en el equilibrio. Apartado B. Calcula Kp y Kc. Y apartado C. Si aumenta la presión por disminución de volumen, ¿en qué sentido se desplaza el equilibrio? Como datos nos dan las masas atómicas de nitrógeno y oxígeno y la constante de los gases ideales. Bien, lo primero que vamos a hacer es apuntarnos los datos, los 46 gramos iniciales de tetraóxido de nitrógeno, el volumen de 1 litro, la temperatura que nos dan ya en grados Kelvin y la presión en el equilibrio del dióxido de nitrógeno, 10 atmósferas. Nos piden en el apartado A calcular la presión total. Normalmente yo estos ejercicios los resuelvo con concentraciones y así lo voy a hacer, pero este ejercicio también se puede resolver por presiones y la verdad creo que sale un poco más sencillo. Así que primero lo vamos a hacer por concentraciones y después lo haremos por presiones. Bueno, con la masa inicial de tetraóxido de nitrógeno vamos a calcular la concentración que tenemos inicial del tetraóxido, que sería moles partido de volumen. Los moles lo podemos poner como masa partido de masa molecular, sustituimos los valores y obtenemos 0,5 mol partido de litro iniciales de tetraóxido de nitrógeno. Nos escribimos la reacción química para hacer la tablita. Inicialmente de tetraóxido de nitrógeno tenemos 0,5 mol litro y de dióxido de nitrógeno nada. En el equilibrio tendremos lo que teníamos inicialmente de tetraóxido menos lo que se ha disociado, que no sabemos cuánto es, pues menos X, 0,5 menos X. Por cada mol de tetraóxido de dinitrógeno disociado se me forman, por el ajuste, 2 moles. Por lo tanto, si se disociaron X de tetraóxido, se me han formado en el equilibrio 2X de dióxido de nitrógeno. De dato tenemos la presión en el equilibrio de dióxido de nitrógeno. Bueno, pues a partir de esa presión vamos a calcular cuánta concentración tenemos de dióxido de nitrógeno en el equilibrio. Y lo hacemos a partir de la ley de los gases ideales, pero pasando el volumen dividiendo a la otra parte, con lo cual tenemos moles partido de volumen, que es concentración, o sea, presión igual a concentración por RT. Y lo vamos a sustituir con los datos del dióxido de nitrógeno, con su presión en equilibrio, las 10 atmósferas, y poniendo en la concentración 2X, que es la concentración del dióxido de nitrógeno en el equilibrio. Bien, si sustituimos todos esos valores, como única incógnita tenemos la X. Despejamos esa X y nos sale 0,17 mol partido de litro. Bien, pues ya podemos calcular la presión total, que va a ser concentración por RT, donde esa concentración es la suma de la concentración de todas las especies en el equilibrio. En este caso, concentración del tetraóxido de nitrógeno más concentración del dióxido de nitrógeno. Y todo ello por RT. Todo lo tenemos. Concentración del tetraóxido 0,5 menos X. Concentración del dióxido 2X. La R y la T también son datos. Y es que la X la tenemos. Por lo tanto, simplemente vamos a tener que sustituir los valores y operar. Y obtenemos una presión total de 19,74 atmósferas. Como tenemos la X, podemos calcular lo que nos piden ahora en el apartado B, Kp y Kc. Con esa X, que es concentración, nos vamos a ir a la expresión de Kc, donde Kc es la concentración de los productos elevado a sus coeficientes de ajuste, partido de la concentración de los reactivos elevado a sus coeficientes de ajuste. 2X en la concentración del dióxido de nitrógeno, pero al cuadrado, y 0,5 menos X en la del tetraóxido. La X la tenemos, sustituimos valores y obtendremos la Kc.
Para calcular Kp utilizamos la fórmula de Kp igual a Kc por RT elevado a la variación de moles gaseosos. Tenemos todos los valores, la Kc, la RT, y la variación de moles gaseosos es moles gaseosos de productos menos moles gaseosos de reactivos. ¿Cómo sacamos esos moles gaseosos de productos? Con los coeficientes de ajuste de las sustancias gaseosas en productos. En este caso, el dióxido de nitrógeno, un 2. El coeficiente de ajuste de los reactivos gaseosos me va a dar los moles gaseosos en reactivos. En este caso es un 1 en el tetraóxido de nitrógeno, pues 2 menos 1. Operamos y tenemos la Kp que nos sale 10,27. Bien, esto es por concentraciones. Ahora lo haremos por presiones y veréis que sale un poco más sencillo, aunque de esta manera lo resolveríais perfectamente. Vamos por presiones. Tenemos la ley de los gases ideales, que podemos ponerla como los moles como masa partido de masa molecular. Como tenemos la masa inicial del tetraóxido de nitrógeno, podemos calcular la presión inicial del tetraóxido de nitrógeno. Sustituyendo en esa ley de los gases ideales, obtenemos que la presión parcial del tetraóxido de dinitrógeno es 14,74 atmósferas. Ahora vamos a hacer la tablita, pero en presiones. Por lo tanto, inicialmente de tetraóxido de dinitrógeno tendremos 14,74 atmósferas. Y del dióxido de nitrógeno, inicialmente, nada. Vamos al equilibrio. Pues tendremos los 14,74 menos las atmósferas que se disocian, X. Y por lo que hemos dicho antes, por cada mol de tetraóxido de dinitrógeno se me forman 2 moles de dióxido de nitrógeno, por lo tanto, en cuanto a atmósferas, tendré en el equilibrio 2X de dióxido de nitrógeno. Esos 2X resulta que es la presión en el equilibrio del dióxido de nitrógeno y nos la han dado 10 atmósferas, pues 2X es igual a 10 atmósferas. Por lo tanto, X son 5 atmósferas. Con lo cual podemos ya calcular la presión parcial del tetraóxido de nitrógeno en el equilibrio, 14,74 menos X. Y la X la tenemos, que son 5 atmósferas. Por lo tanto, tenemos 9,74 atmósferas en el equilibrio de tetraóxido de nitrógeno. Bien, pues como ya tenemos las presiones parciales en el equilibrio del tetraóxido de nitrógeno y del dióxido de nitrógeno, simplemente tenemos que sumar esas presiones parciales y obtendremos la presión total. Y al sumarnos nos queda 19,74 atmósferas, que es el mismo resultado que nos salió cuando fuimos por concentraciones. Con esas presiones parciales nos vamos a la expresión de Kp directamente, que recordamos que es las presiones de los productos elevado a sus coeficientes de ajuste entre las presiones de los reactivos elevado a sus coeficientes de ajuste. Como tenemos esas presiones parciales, simplemente hay que sustituir el 10 por parte del dióxido de nitrógeno, que iría al cuadrado, y el 9,74 del tetraóxido. Al dividir tenemos que Kp es 10,27. La Kc la vamos a obtener como antes, aplicando Kp igual a Kc por RT elevado a la variación de moles gaseosos. Lo que pasa que ahora, en vez de calcular Kp, calcularemos Kc. Kp, RT y variación de moles gaseosos lo tenemos. Recordamos que la variación de los moles gaseosos son los moles gaseosos de productos menos los moles gaseosos de reactivos. Y esos moles gaseosos nos los dan los coeficientes de ajuste tanto de productos como de reactivos. Despejamos Kc y obtendremos su valor, que como antes nos vuelve a salir 0,35. Escoged el método que más os guste. Hay veces que, aunque, por ejemplo, a mí me gusta más el método de las concentraciones, por los datos que me dan, me resulta más fácil irme
como en este caso por atmósferas, por presiones. Bien, y ahora vamos a resolver el apartado C, que nos preguntan cómo variará el equilibrio si aumenta la presión. Bueno, pues nos vamos a la ley de los gases ideales, aplicando el principio de Le Chatelier. La ley de los gases ideales nos dice que P por V es igual a nRT, presión por volumen, igual a moles por constante de los gases por temperatura. Si disminuimos el volumen, nos aumenta la presión. Entonces, como la constante de los gases ideales y la temperatura se mantienen fijas, se mantienen constantes, para que se mantenga esa igualdad, aumentarían los moles gaseosos. Por Le Chatelier sabemos que el equilibrio entonces se desplazará en contra de eso que hemos hecho, en contra de ese aumento de los moles gaseosos, es decir, se desplazará hacia donde menos moles gaseosos haya. En este caso, nos fijamos en la reacción y donde menos moles gaseosos hay, por los coeficientes de ajuste, es en reactivos. Por lo tanto, la reacción se desplazará hacia reactivos. A continuación, os pongo redactado cómo podría quedar este apartado de C, ya que vosotros tendréis que escribir una explicación coherente para responder a este apartado. Podría quedar así. Si aumenta la presión, aumentarán los moles gaseosos, por lo que, por el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplazará hacia donde menos moles gaseosos haya, para contrarrestar ese aumento, por tanto, hacia reactivos. Bien, espero que este vídeo os haya servido, que la resolución de este ejercicio os haya servido. Si es así, le das a like y compartes con más gente que también le pueda servir. Recuerda que en la descripción de este vídeo os dejo los enlaces a mis vídeos para que podáis repasar la teoría del tema de equilibrio químico. Y con esto y un bizcocho, ¡hasta luego!